Buenas tardes. Continuando con este ciclo de apologética organizado por el Centro de Estudios Cívicos de Córdoba, hoy queremos referirnos a un tema de crítica permanente hacia la Iglesia. Nos referimos a las riquezas del Vaticano. Trataremos de hacer un comentario breve, como es costumbre en este ciclo, y procurando la mayor objetividad sobre un tema espinoso, delicado, que a veces mortifica a los creyentes, a los fieles, que no saben cómo responder las críticas que suelen aparecer en periódicos, en programas televisivos, etc. En julio de este año, en un mensaje grabado para la apertura de una cumbre de la Organización Internacional del Trabajo, el Papa Francisco dijo esta frase textual: a veces, al hablar de propiedad privada, olvidamos que es un derecho secundario, que depende de un derecho primario, que es el destino universal de los bienes. Y les recordó a quienes lo escuchaban a la distancia que los empresarios tienen como verdadera vocación producir riqueza al servicio de todos. Este concepto en todo el mundo levantó polvareda. Fueron criticadas estas expresiones del Papa, tanto por empresarios como por partidos de izquierda, que acusaron al Papa argentino de demagogo y de exhibir una doble moral, porque el Vaticano se sustenta, según ellos, justamente con ganancias inmobiliarias. A raíz de eso, el nuncio Galantino, quien encabeza la administración del patrimonio de la Santa Sede, conocida con su sigla APSA, y que fue contratado hace 2 años por el Papa Francisco para centralizar los activos del Vaticano, después de algunos problemas que hubo con el manejo de dinero, reconoció estar cansado de las historias sensacionalistas sobre las riquezas del papado. Dijo el nuncio Galantino: cuando la gente dice que la mayoría de las propiedades inmobiliarias en Roma pertenecen a la Iglesia Católica y al Vaticano, simplemente mienten o faltan a la precisión exacta con respecto al tema. En realidad, las inversiones en bienes inmobiliarios se remontan a 1929, cuando se fundó el Estado Vaticano como territorio independiente, en un acuerdo con Italia, dirigida en ese momento por Mussolini, que incluía una compensación por las tierras incautadas a los antiguos estados pontificios. Entre los bienes de la Iglesia expropiados se encontraba, por ejemplo, el enorme Palacio del Quirinale, que alguna vez fue el hogar de 30 papas sucesivamente, pero hoy es la residencia del presidente italiano. El entonces Papa, en 1929, Pío XI, decidió utilizar el dinero para invertir en propiedades, incluso en el extranjero, para garantizar, expresaba, la libertad y la independencia de la Iglesia. Desde entonces, este organismo, APSA, gestiona 737 inmuebles en el corazón de París, alrededor del Boulevard Saint-Michel y los Campos Elíseos, con un valor estimado en 595 millones de euros. A su vez, en Londres tiene el Vaticano 27 propiedades por un valor de unos 108 millones de euros. También en Suiza, especialmente en Ginebra, la Iglesia tiene 140 propiedades con un valor de 91 millones de euros. Hoy, APSA gestiona el alquiler de 2.400 departamentos y 600 oficinas y tiendas en Italia, que aportan un estimado de 100 millones de euros anuales. Y precisamente
La misión de Galantino es mejorar el rendimiento de estos activos inmobiliarios del Vaticano y transparentar los negocios de la Iglesia. La compra en el año 2014 de una propiedad en el corazón del exclusivo distrito de Chelsea, en Londres, motivó la investigación del cardenal Angelo Becciu, titular entonces de la Secretaría de Estado. Becciu, de 73 años, es hoy la autoridad vaticana de mayor rango en ser acusada de supuestos delitos financieros. El Papa Francisco también ha puesto bajo el control de ABSA las propiedades de Londres adquiridas mediante sospechosas triangulaciones de dinero. Y la Iglesia reconoció que se siente avergonzada después de que el fondo de inversión con sede en Malta, que administró sus carteras de propiedades en Londres, utilizó las regalías inmobiliarias para invertir en la película Rockman sobre la vida de Elton John. El Papa ha marcado que quiere retirarse de estas inversiones lo más rápido posible para minimizar cualquier riesgo sobre la reputación de la Iglesia. Los tribunales del Vaticano condenaron ya a un exdirector del Banco del Vaticano a 9 años de prisión por malversación y lavado de dinero relacionados con acuerdos corruptos. Además, el Vaticano publicó este año por primera vez información sobre su patrimonio inmobiliario, revelando que posee más de 5.000 propiedades. La información está contenida en 2 documentos: un estado financiero consolidado para el año 2020 de la Santa Sede y el primer presupuesto público de la Administración del Patrimonio de la Santa Sede. Este organismo, ABSA, es una especie de oficina de contabilidad general que gestiona los bienes inmuebles y las inversiones, paga los salarios y actúa como oficina de compras y departamento de recursos humanos. Entre los 2 documentos citados, el Vaticano publicó más de 50 páginas de material informativo. El presupuesto de 30 páginas de la ABSA mostraba que posee 4.051 propiedades en Italia y unas 1.120 en el extranjero, sin incluir sus embajadas en todo el mundo. Solo un 14% de sus propiedades en Italia se alquilaban a precios de mercado, mientras que el resto se alquilan a precios reducidos, muchos de ellos a empleados de la Iglesia. Alrededor del 40% de estos bienes inmobiliarios están destinados a edificios institucionales como escuelas, conventos y hospitales. Es evidente que siempre que hay manejo de dinero entre seres humanos puede haber tentación, pueden cometerse errores y delitos. Pero el Vaticano, como decíamos, ha comenzado un juicio contra 10 personas en relación con sus compras. Se les ha acusado formalmente de delitos financieros como malversación, blanqueo de capitales, fraude, extorsión y abuso de funciones. En este momento nadie puede acusar a la Iglesia de estar ocultando información sobre estos defectos humanos o de mala gestión. Pero es necesario un análisis global y más profundo que limitarnos a estas cosas a veces inevitables en todo manejo humano. La revista Fortune, especializada en temas económicos, ha publicado un artículo en donde desmiente lo de las grandes riquezas del Vaticano y de hecho aseguró que ni siquiera se encuentra el Vaticano dentro de las 500 más ricas organizaciones dentro de su famosa lista Fortune 500, que se publica anualmente. Las cosas que tiene el Vaticano son tesoros de la humanidad y son invendibles, aclara el sitio CatholicNet. El Vaticano tiene en sus museos algunos de los más grandes tesoros artísticos del mundo, reunidos en 2000 años de historia cristiana, sin contar todo lo precristiano que también existe en estos museos. Aunque son tesoros, no son vendibles. De allí lo absurdo de pretender que el Vaticano
deje de actuar en operaciones financieras, venda todo lo que tiene y lo reparta entre los pobres. Tal como lo ha aclarado la revista Fortune, para muy poca gente alcanzaría y se agotaría inmediatamente, porque el mayor valor de estos bienes que posee el Vaticano son de tipo intangible, son tesoros artísticos que no tienen precio y que no pueden traficarse en el mercado. Por otra parte, el Vaticano es el centro de la Iglesia Católica. Allí reside el Papa. La misión encomendada a la Iglesia por Jesucristo incluye el gobierno de la Iglesia Universal, y gobernar incluye enseñar, evangelizar, administrar y servir. Cuando se considera todo lo que el Vaticano hace, podemos concluir que es un modelo de eficiencia. Hace mucho con muy poco. Los que acusan al Vaticano de tener mucho dinero simplemente no saben lo que dicen. El Vaticano, por ejemplo, posee un famoso museo, pero este museo no es propiedad del Papa. Es un bien que la Iglesia tiene la carga de custodiar como patrimonio de la humanidad. Millones de personas lo visitan cada año y a nadie se le pregunta sobre su fe para ingresar. La Basílica de San Pedro y las otras basílicas son igualmente patrimonio de la humanidad. En ellas entra todo el mundo gratis, pero la Iglesia tiene el costo de cuidarlas. Cuando se habla de Iglesia hay que incluir a todos los bautizados. Entre ellos hay innumerables pobres, y el Vaticano también les pertenece a ellos. Hay sacerdotes y religiosas que viven como misioneros entre los más pobres del mundo. Ellos lo han dejado todo para servir a los más pobres. También miles de profesionales laicos que dedican sus vacaciones cada año a servir a los pobres, pero los que critican las riquezas del Vaticano nunca los mencionan. La esperanza de la humanidad está en el encuentro con Dios, en su conversión y en su culto a Dios. Es de la experiencia de fe de la que surge el hombre nuevo, capaz de trabajar para un mundo más justo que venza los males, entre ellos la pobreza. Si calculamos la longevidad de los templos y los cientos de miles, en algunos casos millones de personas que en el transcurso de los años dan en estos lugares, culto a Dios, podemos fácilmente discernir que los gastos de la construcción de un templo son recursos muy bien aprovechados. Habría que preguntarse cuál es la verdadera razón detrás de la crítica contra los templos. ¿No será en muchos casos la misma queja de Judas ante el derroche de perfume de aquella mujer agradecida? En esa ocasión Jesús les respondió: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues una obra buena ha hecho conmigo. Porque pobres tendréis siempre con vosotros, pero a mí no me tendréis siempre. No son los templos los que causan o mantienen la pobreza. Más bien el problema ocurre porque muchos no van al templo o van sin dejarse convertir de corazón. Cuando el hombre se aparta de Dios, en su corazón sale la impureza, la corrupción, los vicios, el egoísmo, el robo, el fraude, la indolencia. Con respecto a los templos, Juan Pablo II, proclamado santo por la Iglesia, publicó una encíclica denominada Ecclesia de Eucaristía en el año 2003. De esta encíclica, y para cerrar este breve comentario, queremos leer dos párrafos, los números 48 y 49. Como la mujer de la unción en Betania, la Iglesia no ha tenido miedo de derrochar, dedicando sus mejores recursos para expresar su reverente asombro ante el don inconmensurable de la Eucaristía. No menos que aquellos primeros discípulos encargados de preparar la sala grande, la Iglesia se ha hecho sentido, impulsada a lo largo de los siglos y en las diversas culturas
para celebrar la Eucaristía en un contexto digno de tan gran misterio. En el contexto de este elevado sentido del misterio, se entiende cómo la fe de la Iglesia en el misterio eucarístico se haya expresado en la historia no sólo mediante la exigencia de una actitud interior de devoción, sino también a través de una serie de expresiones externas, orientadas a evocar y subrayar la magnitud del acontecimiento que se celebra. De aquí nace el proceso que ha llevado progresivamente a establecer una especial reglamentación de la liturgia eucarística, en el respeto de las diversas tradiciones eclesiales legítimamente constituidas. También sobre esta base se ha ido creando un rico patrimonio de arte. La arquitectura, la escultura, la pintura, la música, dejándose guiar por el misterio cristiano, han encontrado en la Eucaristía, directa o indirectamente, un motivo de gran inspiración. De esta manera, en forma sintética, hemos querido referirnos a este tema que de ninguna manera los cristianos debemos eludir. Debemos enfrentar esta crítica injusta que se hace a la Iglesia, mintiendo o exagerando los problemas reales que suelen ocurrir cuando los hombres nos vemos abocados a manejar bienes materiales. Surge la tentación, surge la ambición, el egoísmo, que nos lleva a veces a cometer malas acciones. Pero eso de ninguna manera implica que la Iglesia haya a lo largo de los siglos acumulado bienes de manera ilícita para su propio beneficio. Todos los bienes que posee la Iglesia están al servicio de los fieles en primer lugar y de la humanidad en general. De esta manera, tratando de ser concisos y precisos, damos fin a este nuevo video del ciclo Apologética y esperamos volver a encontrarnos próximamente analizando otro de los temas de apologética moderna tan necesario para los laicos en este mundo de tanta confusión. Muchas gracias por la atención.